Bueno, empezamos la clase de hoy. Hoy vamos a ver la época de Franco, la transición y la Constitución de 1978, la que actualmente tenemos aquí en nuestro país. Bueno, pues después de la Guerra Civil, tras ganar el bando nacional, con Franco como jefe de este bando, Franco lo que hizo fue suprimir todos los partidos políticos y creó una única organización política legal que se llamó la Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Era la unión de la antigua Falange Española y de la Comunión Tradicionalista, los carlistas. En ella se englobaban teóricamente todas las fuerzas de derechas adictas al nuevo régimen franquista. Se trata de un régimen con una gran concentración de poderes en una sola persona, que va a ser el caudillo, convertido ahora en la paz en el jefe del Estado, que a su vez lo era del gobierno y de los ejércitos, tanto de tierra, de mar y de aire. Era, por tanto, el generalísimo de estos tres ejércitos, como digo. Y el Movimiento Nacional, que era el partido político único, era el jefe de este partido también. Muchos historiadores han querido ver el nacimiento de un nuevo régimen totalitario y en realidad así lo fue. Su similitud con el fascismo y el nazismo, que fueron sus apoyos y mentores para la victoria, es total. Una de las instituciones más favorecidas por el triunfo de Franco fue la Iglesia. Dio sus antiguos privilegios que les habían sido quitados durante la época de la Segunda República, sobre todo, fueron restituidos estos privilegios, como digo, y además aumentados. En contrapartida, el jefe del Estado, Franco, se reservó el derecho de presentar candidatos a las sedes episcopales y arzobispales vacantes. Este acercamiento a la Iglesia buscaba además un fin político, que era que tras finalizar la guerra, el Vaticano era el único Estado internacional que reconocía el nuevo régimen. Por eso Franco lo que buscaba con esta clase de privilegios que se le otorgó a la Iglesia fue ganarse el favor del Vaticano. Un pilar fundamental del régimen fueron las Fuerzas Armadas, a las que se les consideraba defensoras de la legalidad vigente. Los diferentes gobiernos de Franco y las instituciones del Estado tuvieron una nutrida representación militar. A pesar de la primitiva neutralidad mantenida por España durante la Segunda Guerra Mundial, Franco no pudo evitar su simpatía con la Alemania nazi y la Italia fascista. Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya en noviembre de 1940, acompañados de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, que eran Serrano Suñer y von Ribbentrop. Con el objetivo de esta reunión era introducir a España en la Segunda Guerra Mundial, en el conflicto, en el lado del eje, en el bando del eje. En contrapartida, los alemanes pondrían toda la logística a favor de España para conquistar Gibraltar a los británicos. En la conferencia de Hendaya, Franco alegó que España, tras una cruenta guerra civil, estaba arruinada y le pidió a Hitler unas ayudas que éste no podía cumplir, y finalmente cedió. A la semana siguiente, Franco se entrevistó en Bordighera, frontera franco-italiana, con Mussolini, con el mismo objetivo y resultado de nuevo negativo. No obstante, ante la presión ejercida por Franco, prometió participar en la guerra junto al eje cuando las circunstancias fueran más favorables para España. Este compromiso hacia España era pasar de neutral a no beligerante. ¿Qué significa esto de pasar de neutral a no beligerante? Bueno, pues que no entró en la guerra, pero oficialmente estaba a favor de uno de los bandos, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, a nivel testimonial envió a la División Azul, que estaba compuesta por voluntarios falangistas, a luchar junto a Alemania en la campaña contra Rusia. Este compromiso supuso para España un aislamiento mayor que se tradujo en penurias y hambre para todos los españoles. Únicamente llegaban importaciones de carne, sobre todo de la Argentina del general Perón, simpatizante con el nuevo régimen. Tras las derrotas del eje, Franco se fue inclinando a favor de los aliados, desligándose de los compromisos con los totalitarios.
es decir, con Francia, con Alemania y con Italia. No obstante, hasta 1950 no se normalizaron las relaciones con el exterior, y ello fue sin duda debido al inicio de la Guerra Fría entre los dos bloques antagónicos, Estados Unidos por un lado y sus aliados, y la URSS y aliados también por el otro lado. Así se considera que la instalación de la base americana de Torrejón de Ardoz, base en 1953, fue el espaldarazo internacional al régimen de Franco. El propio presidente americano, que era un antiguo héroe militar, el presidente Eisenhower, vino a España a inaugurar la base, dando su apoyo implícito a Franco y su régimen como aliado ferviente anticomunista. Sin embargo, esta apertura al exterior de los años 50 no se corresponde con una apertura hacia el interior, donde la vida política seguía manteniendo unos cauces rígidos que no permitían la incorporación legalizada de todas las fuerzas políticas y sociales. Y todo ello bajo una fuerte represión que incluye la pena de muerte y de este modo haciendo crecer la tensión. El crecimiento económico que experimentó España en la década de los 60, debido sobre todo al boom turístico, no fue acompañado por el correspondiente desarrollo de las libertades y derechos políticos, aunque algunos historiadores opinan que por primera vez en el régimen, con el fin de afianzar los logros económicos, se abre a personas no ligadas al movimiento. Se trata de los tecnócratas que eran técnicos, cada uno dentro de la especialidad que correspondiese, que se creyó que podían modernizar el país gracias a sus conocimientos. La mayoría de estos tecnócratas estaban afiliados al Opus Dei. Mientras, sobre todo en el exterior, se van configurando una serie de fuerzas políticas que ven cercana la muerte de Franco y que esperan su oportunidad. El régimen franquista, que como totalitario pensaba penetrarse en el tiempo tras la muerte de Franco, sufre un tremendo revés cuando en diciembre del año 1973 muere en un atentado terrorista de la banda terrorista ETA el almirante Carrero Blanco en Madrid. Carrero era por decirlo así, el ojo derecho de Franco y iba a ser su sucesor tras la muerte de este. ETA, al acabar con su vida, digamos que acaba con esa posibilidad de continuación del régimen franquista tras la muerte de Franco. Posteriormente, se ha pensado que el atentado de ETA fue con la ayuda y conveniencia del gobierno de los Estados Unidos, ya que la embajada americana en Madrid estaba a apenas 200 metros de donde se cometió el atentado. Para permitir a España, ¿por qué habría querido Estados Unidos permitir este atentado? Bueno, pues para que España lograra entrar de pleno en un sistema democrático. Poco antes de la muerte de Franco, que ocurrió el 20 de noviembre de 1975, las fuerzas políticas democráticas que conformaban la oposición encontraron unas plataformas comunes de acción. Las principales fuerzas de oposición del momento eran las siguientes: los demócratas cristianos, con líderes como José María Gil Robles y Joaquín Ruiz Jiménez; los socialistas del PSOE, liderados por Felipe González, y el PSP con Enrique Tierno Galván; los liberales con Ignacio Camuñas, Joaquín Satrústegui y José María de Areilza; y los comunistas, cuyo secretario general era Santiago Carrillo. Paralelamente a estas fuerzas políticas de carácter nacional, tenemos a las fuerzas nacionalistas, tanto en Cataluña, con el partido Convergencia y Unió, Esquerra Republicana, también en Cataluña. En Euskadi teníamos el Partido Nacionalista Vasco. Además, el acoso al régimen franquista se ve incrementado por los continuos atentados de ETA, que desde la década de los 60 no ha dejado de golpear sobre todo a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, y cuyo logro más renombrado ha sido contra Carrero Blanco. El 22 de julio de 1969, el príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo de don Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII, es proclamado por las Cortes, a instancia de Franco, heredero de la jefatura del Estado con el título de rey. 6 años más tarde, el 20 de noviembre de 1975,
Fallecía Franco, como he dicho, y el 22 de noviembre de 1975, de ese mismo año, el príncipe asumió la jefatura del Estado con el título de rey Juan Carlos I. Se abre así un nuevo periodo en la historia de España. Bueno, vamos a ver ahora en qué consistió esta transición política del régimen totalitario franquista hacia la democracia. Bueno, en su primer discurso como rey, Juan Carlos I dejaba entrever un espíritu nuevo. Voy a leer ahora a continuación un fragmento de este discurso. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos. En este momento decisivo de mi vida, afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidos a cumplir con mi deber. Como podemos observar en este fragmento del discurso del nuevo rey, da comienzo a una etapa nueva en la que caben todos los españoles, tanto los vencedores como los vencidos, en pro de una unión, es decir, a favor de una unión en la paz y con un objetivo común, siendo el rey, en un alarde democrático parlamentario, el primer servidor del Estado. Sin embargo, el primer gobierno de la monarquía, con Arias Navarro al frente, podía muy bien haber sido un gabinete de Franco. El país emprendió el viraje cuando un desconocido burócrata franquista, Adolfo Suárez, dio el salto a la presidencia del Ejecutivo. El nombramiento constituyó un grandísimo acierto de la corona. Él fue el verdadero artífice de la transición de una dictadura extenuada a una democracia entusiasta. Al cumplirse un año de la muerte de Franco, el joven presidente Adolfo Suárez había conseguido acabar con las Cortes franquistas, transformándolas en un sistema bicameral, es decir, con dos cámaras, basado en el sufragio universal. Buena parte de los españoles deseaba un cambio sin riesgos, una reforma política que no hiciese peligrar su estatus socioeconómico. Los deseos de integrar a España en las economías europeas de mercado hicieron el resto. A medida que se avanzaba en la reforma o se daban pasos como la legalización de los partidos y sindicatos, el sistema adquiría un tono de mayor estabilidad y la superficie política y formal de la monarquía se desprendía de los últimos restos del franquismo para poder dar el salto a la España democrática. Desde la misma hora de la muerte de Franco, los ojos del país se vuelven hacia los militares, a los que se trató de comprometer en este nuevo proyecto democrático también. Con la idea, habría que incorporarles en este nuevo sistema político. Suárez improvisó una reforma del cuerpo en busca de su mayor profesionalidad y vinculación al rey. Como muestra la preocupación del gobierno por, digamos, civilizar a los militares, se creó el llamado Ministerio de Defensa, confiado enseguida a un civil en lugar de a un militar, con el encargo de sujetar a la milicia y extender en ella el espíritu democrático, tarea que no era nada fácil, empuñada además por los continuos ataques de la ETA. La Iglesia se adelantó por medio de su jerarquía a dar la bienvenida al proyecto de convivencia política que compartían los españoles. La Iglesia apoyó al sector reformista del franquismo, alentó a la oposición liberal y contribuyó al reblandecimiento de la agresividad de la derecha conservadora que estaba contra el nuevo régimen democrático. En junio de 1977, los españoles eligieron a sus representantes en las Cortes. Fueron las primeras elecciones democráticas que se celebraron después de 40 años. La coalición Unión de Centro Democrático,
las siglas UCD, formada por diversos partidos de centro-derecha, en torno a la figura de Adolfo Suárez, obtuvo el triunfo en estas elecciones, aunque no la mayoría absoluta. Le seguía de cerca el PSOE, encabezado por Felipe González. Ambas formaciones parlamentarias, tanto la UCD como el PSOE, estaban flanqueadas por la derecha conservadora, la Alianza Popular de Manuel Fraga, que había sido ministro con Franco. Y por la izquierda se encontraba el Partido Comunista de España, con Santiago Carrillo al frente. Además, el Partido Nacionalista Vasco, PNV y Convergencia y Unió en Cataluña alcanzaron también una representación parlamentaria bastante importante. Bueno, el último apartado que nos queda ver hoy es la Constitución de 1978. Bien, pues fruto del consenso político nació la Constitución de 1978, cuyo aniversario se celebra mañana, día 6 de diciembre. Esta Constitución solo contó con la respuesta abstencionista, o sea, con la abstención del PNV, por el tema de que Navarra no entrase dentro de la comunidad autónoma de Euskadi, del País Vasco. La Constitución fue ratificada en un referéndum, como digo, el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, el 29 de diciembre de ese mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte el 20 de noviembre del general Franco, que transformaron el antiguo régimen franquista, dictatorial, en un Estado social y democrático de derecho. Esto es una cosa importante, Estado social y democrático de derecho, bajo la forma de monarquía parlamentaria, es decir, el jefe del Estado iba a ser el monarca, en este caso Juan Carlos I, pero el gobierno está formado por un parlamento elegido por el pueblo, en sufragio universal. Bueno, el título preliminar de esta Constitución proclama un Estado social y democrático de derecho, como digo, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. También se afianza el principio de soberanía popular, es decir, el poder está en manos del pueblo. Y se establece la monarquía parlamentaria, como digo, como forma de gobierno. La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Esto va a ser una de las cosas más importantes de la Constitución, la división del territorio español en comunidades autónomas, estas a su vez en provincias y estas a su vez en municipios. Tras el proceso de formación del Estado como digo, de las autonomías, las comunidades autónomas gozarían de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado regional. Las entidades locales, como los municipios y las provincias, van a gozar de una autonomía de naturaleza administrativa. Repito, las comunidades, autonomía política, y los municipios y provincias, autonomía administrativa. De estas últimas, de las entidades locales como los municipios y las provincias, pues sus instituciones van a actuar en base a criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, uno de los mayores logros, como he dicho, de la Constitución del 78 fue la creación de la España de las autonomías, atendiendo a las reivindicaciones históricas, sobre todo por parte de catalanes y vascos. Se diseñó una España con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autonómicas, que serían Ceuta y Melilla. Todas ellas estaban reguladas por sus estatutos de autonomía y regidas por sus propios gobiernos y parlamentos, dotados de distintas atribuciones, cada uno de ellos.
Una vez ratificada la Constitución, el gobierno convocó elecciones que arrojaron unos resultados casi idénticos a los anteriores, con el triunfo de nuevo de la UCD, seguido del PSOE. Sin embargo, toda la unanimidad lograda por Adolfo Suárez en torno a las grandes cuestiones de la transición se deshizo cuando llegó el trance de llevar el cambio democrático a la vida cotidiana de los españoles. Sin mayoría parlamentaria y con los principales ayuntamientos en manos de la izquierda, el gobierno de la UCD hubo de enfrentarse no solo a la reforma del Estado, sino también al desarrollo constitucional en temas como el divorcio, la enseñanza o el empleo. Desde la oposición, el PSOE lo que hizo fue dedicarse a desgastar al gobierno de la UCD, a la vez que trataba de ofrecer una imagen de unidad. Por otra parte, los atentados de ETA no daban tregua. Finalmente, acosado por el sector democristiano de su partido, Suárez decidió dimitir y ceder el mando a su vicepresidente, Leopoldo Calvo Sotelo. La delicada situación de crisis política propició un intento de golpe de Estado el día de la toma de poder de Calvo Sotelo, el día 23 de febrero de 1981, por parte de ciertos sectores retrógrados del Ejército y de la Guardia Civil. La intentona fracasó debido a la mala coordinación de los golpistas y a la rápida y decidida reacción del rey Juan Carlos, que supo asegurarse de inmediato la fidelidad de los altos mandos del ejército. El éxito diplomático nos sirvió para detener el deterioro de la UCD y Calvo Sotelo no tuvo más remedio que adelantar las elecciones a octubre de 1981. Bueno, por hoy hemos acabado lo que es el temario. No sé si tendréis alguna duda. Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de aquí? ¿Fechas claves que tengo que aprenderme? Pues la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, cuando fue proclamado Juan Carlos de Borbón como heredero de la jefatura del Estado, que fue el 22 de julio de 1969. ¿En qué fecha ocurrió el intento de golpe de Estado de Tejero, que fue el 23 de febrero de 1981, cuando fue ratificada en referéndum la Constitución que tenemos actualmente, que fue el 6 de diciembre de 1978. Y bueno, y yo creo que como fechas así claves, estas serían las más importantes. Recordamos que de la Constitución lo más importante es pues cómo se proclama el Estado español, que se declara un Estado social y democrático de derecho, que propugna valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, y que se constituye España como un país, una nación de autonomías. Surgen las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autonómicas que serían Ceuta y Melilla. Bueno, no sé si queréis preguntar algo. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Y ya la próxima semana pues continuamos con el temario, sobre todo repasando en vistas al examen del próximo día 15. Bueno, sin más, me despido y hasta el próximo día. Bueno, os voy a dejar una... A ver. Os voy a subir una copia de la Constitución por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Lo dejo en el apartado de materiales por si le quisieseis echar un vistacillo en formato PDF, ¿de acuerdo?